Si te gusta este vídeo, dale like y si te gusta el contenido de mi canal, te puedes suscribir a mi canal de YouTube y darle a la campanita que te irá indicando, te irá avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos. Un abrazo, nos vemos. A ver, voy aquí a publicar el título del directo de hoy. Vale, fijado. ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidas, bienvenidos a este directo. Mira, ya está aquí Víctor. Le voy a dar el... A ver si todo funciona correctamente aquí en Instagram. Bueno, espero que hayáis pasado un buen fin de... Hoy toca un directo con Víctor Amat. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen domingo. Buen domingo. Estoy en ¿Cómo el cuarto estás? de mi hijo, estoy en el cuarto de mi hijo aquí con todos Ah. los peluches. Muy bien, sí, aquí donde podemos, ¿no? He sido expulsado de todas las zonas de la casa. El domingo, claro, no puedes saber la de movida que hay aquí. Ya, me imagino. Bueno, espero que todas y todos nos estéis escuchando bien. A ver si alguien puede decir que todo ok, que se escucha bien a Víctor, a mí también. ¿Tú me escuchas bien, Yo, Kim? yo te digo bien, sí. En principio, Vale, entonces, si nos oímos bien, pues en principio los que están aquí ahora entrando también. Perfecto. Vale, pues vale. si te parece, empiezo ya. Bueno, bienvenido. Una vez más, creo que eres el que ha hecho más directos aquí en mi canal de Instagram, o sea Hostia, que te soy lo un agradezco pesado. mucho. Esta mañana nos reíamos, ¿eh? Porque me decías tú, hostia, tío, o sea, eres el tío que más repite. Y yo digo, a ver si soy un pesado. Estaba tocado por todo mi sistema de creencias que se había disparado al decirme tú que salía en muchos lugares. Sí, Ha sí, sido sí, la muy... verdad, sí. La verdad es que hoy vamos a hablar un tema que todavía no habíamos hablado. Bueno, de hecho, en tu Instagram sí que has hablado, tienes algunos posts dedicados al tema del dolor crónico, bueno, del dolor y Mm, del dolor crónico, que es el tema que vamos a hablar hoy. Y, mm, y quería hablar contigo porque, eh, bueno, se habla de las últimas teorías sobre el dolor, ¿no? Esta teoría, pues, que comenta que el dolor se produce a nivel del cerebro y que es el cerebro el que dará respuesta en forma de dolor. Antes sí, se creía, pues, que el dolor podía ser producido ya en el mismo sitio donde sentíamos el dolor, ¿no? Como si hubiera receptores del dolor en el codo o en la rodilla, y se sí. vio que eran más receptores de alarma, ¿no? Y que hasta Ujú. que no llegaba esta información a través del sistema nervioso en el cerebro, pues esta no era producida en forma de dolor. Claro, esto es una teoría que cada vez pues ya se conoce mucho más y entre los profesionales de salud pues ya se conoce. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando tú quieres transmitir esta información al público en general, ¿no? O al paciente que te viene en una consulta con dolor, no es fácil, ¿no? Porque es un cambio de chip importante, muy importante. Si ya lo es para nosotros que nos dedicamos a esto, pues imagínate para la persona que no tiene ni idea, ¿no? Entonces quería hablar contigo primero, bueno, sobre todo para que nos dieras alguna pizca, ¿no? De cómo saber transmitir esto, de cómo poder transmitir esta información donde el terapeuta se sienta cómodo y a la vez que sepa transmitir esta información al paciente de una manera que entienda lo que le quieres decir, ¿no? Y, y como he visto que has hablado de algunos temas sobre el dolor en tu Instagram, creo que es muy oportuno porque muchas veces, bueno, lo digo por mí, Eh, estudias algo a nivel teórico y tal como te lo dice la teoría, lo quieres aplicar directamente a la práctica con una persona de la calle, ¿no? Y te das cuenta que no somos robots, ¿no? Y que tienes que, hostia, a veces ir en contra incluso de lo que piensas para llegar a un punto donde en aquel momento digas, ahora sí, ahora se le digo esto, pero antes tienes que hacer un trabajo que puede ir en contra de lo que tú creas, ¿no? Solo para acompañar al paciente en este proceso de poder
poder aprender un conocimiento que para él no es fácil. Bueno, no me enrollo más. Entonces, si te parece, hablamos un poco de esta idea que se dice que el dolor es producido por el cerebro. Ah, ¿no me oyes? ¿Es a mí? Yo sí, ahora un poco Ahora bajito. sí. Ahora sí, A ver, ahora sí. ¿ahora sí? Vale. Ahora sí. ¿Tú me oyes? Vale. Sí, no sé dónde te he perdido. Te he perdido al final, ¿eh? Por eso he escuchado casi todo lo que decías, porque además estabas diciendo un montón de cosas, todas muy importantes. Quiero decir que prácticamente la conversación la has condensado en esa introducción, ¿no? Es decir, hay muchas cosas ahí. Primero de todo, algo que tú has dicho, y es los profesionales cada vez estamos más al día, ¿no? Y más, por ejemplo, en vuestro caso, estáis más al día sobre las nuevas teorías que hay, teorías, diríamos, de expresión neurológica del dolor, diríamos, toda la parte del nocebo, de los sistemas de creencias que se disparan cuando las personas tenemos dolor. Yo no soy un experto en dolor crónico, siempre digo que yo soy usuario del dolor crónico, ¿no? Tengo mis dolores crónicos que me hacen pues andar medio jodido, pero sí he estudiado algunas de las cosas que tú y yo a veces hablamos, ¿no? Como por ejemplo el caso del famoso neurólogo Arturo Goicoechea, ¿no? Que ha hecho una teoría muy bien difundida y muy bien trabajada. Y entonces tú has conectado con otra cosa que es muy importante, y es el profesional aprende estas teorías, se da cuenta de que son teorías de que tienen mucho sentido, son teorías con mucho sentido, que tienen evidencia clínica, pero entonces el profesional se impacienta a la hora de acompañar al paciente que está sufriendo el dolor crónico, porque el dolor del paciente va a tener también mucho sentido en la vida del paciente, ¿no? Y no podemos apresurarnos diríamos, a ofrecer información que para el paciente va a resultar, como tú decías, chocante. Quiere decir que al final la gente, cuando tú le dices, oye, el cerebro no te puede doler, o sea, tu sistema nervioso te está engañando, pero claro, la persona tiene una percepción subjetiva del dolor, por tanto dice, oye, aquí hay un idiota y no soy yo, ¿no? Claro. Entonces, a lo largo de la charla, yo creo que vamos a ir desvelando estos puntos, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo se puede hacer para empezar a introducir esta información a un paciente que lleva con dolor crónico, pongamos dolor crónico, pues 10 años, ¿no? Que ha ido por múltiples terapeutas, médicos, que toma medicamentos, que le dicen que se ha hecho radiografías, ¿no? Le dicen, no, es que mira, ves aquí, esto está, ¿no? El menisco está roto por aquí, no sé qué, y esto es lo que te produce dolor, ¿no? Ojo, bueno, aquí ahora estamos dejando de lado una cosa, y es que a veces puede haber daño físico, muchas veces hay daño físico y produce dolor, obviamente. Esto no lo podemos olvidar, ¿no? Sin embargo, hay veces, ¿no? que hay situaciones en medicina inexplicables donde puede entrar esta teoría del dolor, como tú decías, llevada a cabo o mejorada por Arturo Goicoechea, que él comenta que es este error evaluativo del sistema inmune. Claro, ¿cómo lo haces para introducir esto, ¿no? Porque como terapeuta siento que no es fácil, ¿no? Decir, hostia, ¿cómo empiezas a dar esta pizca para que no se te vaya, ¿no? Con el peligro de decir, hostia, si le digo esto, no sé si me vendrá a la próxima consulta y diré, mira, este tío me está diciendo aquí que puede ser que el dolor no esté ahí, ¿no? Cuando he ido 10 años a múltiples médicos y terapeutas que han tratado múltiples veces en mi zona, ¿no? En mis rodillas. Es decir, la primera cosa es la falsa percepción que tenemos las personas de que si tenemos un dolor, este dolor tiene que ser originado por una causa concreta. Esto es un primer pensamiento que diríamos que es transversal, que es universal, que todo el mundo piensa que si yo tengo un dolor es porque tiene una causa concreta de ese dolor. Claro, a medida que vamos avanzando en el conocimiento, ¿no? Vosotros, por ejemplo, como fisios o como nutricionistas o como enfermeros o como médicos, vamos avanzando y cada vez conocemos más cómo funciona toda esta intrincada red red neurológica. Y entonces sabemos de que no podemos determinar en muchas ocasiones, salvo como tú lo has dicho, cuando hay una rotura que es clara, no se puede determinar de una manera 100% segura cuál es la causa del dolor. Entonces el dolor aparece y entonces cuando el dolor aparece las personas empezamos a hacer cosas. Estas cosas que empezamos a hacer las personas, ¿no? Pueden llevarnos a un mejoramiento de este dolor o a una perpetuación de este dolor, ¿vale? Dependiendo de las cosas que hagamos y del éxito que tengamos en hacerlas.
Cuando una persona tiene dolor crónico, por ejemplo, que tiene más de 10 años de antigüedad de dolor, esa persona ha sufrido tanto que simplemente decirle que el dolor es engañoso o que el sistema neurológico lo está engañando, estoy simplificando, ¿eh? Es decir, darle la información de una manera inmediata provoca un choque en esta persona, porque entonces dice, yo soy un idiota, yo he estado sufriendo 10 años para nada. Entonces es muy probable que la reacción de la persona sea mantener el dolor simplemente para obtener el reconocimiento de su sufrimiento. Entonces yo ahí cojo un poco al hilo de lo que tú has dicho, cómo el terapeuta tiene que poder dar reconocimiento a la persona que sufre y al tiempo poner en duda cuáles son los sistemas de creencias que esa persona está manteniendo y que le están manteniendo con el problema. Voy a explicarlo igual con un ejemplo para que se vea más claro. Por ejemplo, imaginaros que yo, que ya tengo una cierta edad, empiezo a tener un dolor. Me duele la espalda, me duele la espalda, me duele la espalda, nadie me encuentra nada, pero claro, cuando empiezan a hacerme un taco, una radiografía, algo me encuentran, una protrusión, un desgaste, claro, yo era deportista, entonces cuando te preguntan en la anamnesis, no, yo soy deportista profesional, claro, coño, es esto, ¿no? Diríamos que el profesional empieza a establecer una hipótesis. Si esa persona a mí me dijera, mira, tú no tienes dolor, o el cerebro no puede mandarte señales de dolor, es un sistema de percepción evaluativa donde la alarma, ¿no? Y empieza a explicarme cosas, y entonces yo digo, bueno, ¿y mi dolor qué pasa? Entonces yo soy idiota, voy a sostener muchas veces el dolor solo para demostrar que tengo razón. No es una cosa voluntaria. No estoy diciendo aquí que las personas que nos estén viendo, que tienen dolor, se estén causando un dolor voluntario. No, no. Pero sí que es importante dar a entender a la persona que, oye, estoy entendiendo cuál es tu estado y estoy entendiendo cuál es tu dolor. Es una mierda, porque claro, ahora estoy hablando contigo y justo ando en la promoción de un curso donde voy a explicar todo esto, que es cuando yo voy a dar esa información. Es muy importante, claro. Porque yo me puedo dar, claro, es lo que decíamos, ¿no? Yo me puedo dar cuenta desde el principio que esto es así, pero voy a necesitar la preparación de mi paciente, porque mi paciente necesita un tiempo para asimilar eso. Perdona porque te he interrumpido. No, que va, sí, perfecto, estaba escuchando, perfecto. No, creo que esto es vital, ¿no? Y es saber cuándo el paciente está preparado para recibir este mensaje, ¿no? Y si no lo ves claro, no te tires a la piscina porque si no gastarás esta información, entiendo, ¿no? Si tú te avanzas, claro. Entonces este mensaje, hostia, ya no lo podrás usar porque el paciente ya de alguna manera lo ha rechazado, ¿no? Has perdido crédito, claro. Esto yo lo digo hasta la saciedad. Tú tienes una serie de cartas. En el fondo, voy a poner una analogía, no sé si afortunada o no, pero la analogía de la terapia como un juego de cartas. En este caso es un juego colaborativo. Hay juegos colaborativos y ahora para San Jordi le regalé a mi hijo un juego colaborativo donde no gana uno o gana el otro, sino de lo que se trata es que los dos cumplan una misión, ¿vale? Entonces es un juego colaborativo. Claro, cada uno de nosotros va a tener unos ciertos recursos y cada uno de nosotros tiene que jugar las cartas de su juego. El terapeuta o la terapeuta tiene unas cartas, el paciente tiene otras, pero no podemos desdeñar las cartas del paciente. Probablemente el dolor está realizando algún esfuerzo para la persona, ¿no? Y esto es difícil de explicar así de una manera tan sencilla, pero por ejemplo hay veces que el dolor puede lograr que otros lo cuiden o puede tener cierto beneficio secundario o sí, puedo conseguir una baja profesional. Hay veces que hay ciertas cosas que si se resuelve mi dolor, esas cosas van a desaparecer. Eso podría ser un caso. Otro caso simplemente es lo que te decía antes, el haber soportado el sufrimiento, ¿no? ¿Qué tipo de medalla me van a dar a mí por haber soportado un sufrimiento tan grande? ¿Quién me va a dar el reconocimiento? ¿No? Muchos pacientes que padecen de dolor crónico entran muchas veces en discusiones con profesionales médicos simplemente a la búsqueda del reconocimiento de su dolor. ¿Cuánta gente que diagnostican al final un trastorno, por ejemplo la fibromialgia, dicen, ¿ves? ¿No? Por fin alguien ha reconocido que tengo algo. Sin embargo, fibromialgia está diciendo simplemente que tienes un dolor, ¿no? Y que tu cuerpo te duele, ya está, no tiene nada que ver con un origen y como el origen es de difícil adivinación, ¿no? Lo que es importante para mí
es trabajar con el paciente en qué está haciendo que en lugar de ayudarle, ¿no?, está perpetuando el problema. Yo creo que ahí es donde el profesional tiene que hacer un buen trabajo, ¿no? Claro, porque ahora estabas comentando, creo que algo muy importante y, bueno, los que hemos tenido alguna vez un dolor crónico o ahora se llama más dolor persistente, ¿no? Es esto que es un síntoma invisible para los otros, ¿no? Muchas veces. Es decir, a no ser que se vea de manera visible, joder, que tengas allí el brazo así, ¿no? O la pierna con muletas y tal. Pero si no, no se ve, ¿no? Y creo que lo que tú comentas es súper importante, reconocerle este dolor, porque quizás ha estado mucho tiempo sin que nadie le dé, no sé si decirle acepte o reconocerle que diga, hostia, estás viviendo con este dolor, joder, pues vaya tela, ¿no? Por supuesto, claro, es que es así, porque claro, la gente le está diciendo, usted no tiene nada. Es como si usted no tiene motivo para tener dolor. O no se ve nada claro, ¿no? Entonces, cuando, claro, al final los profesionales que estamos, diríamos, orientados a la evidencia, cuando no aparece ningún indicador que justifique la reacción de este paciente o el síntoma de este paciente, cuando ahí aparecen este tipo de síntomas que son igual de origen difuso, generalmente el paciente vive con un descrédito que le digan usted no tiene nada o no hay nada que justifique este dolor. Es como si usted se lo estuviera inventando, claro, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que yo digo, que muchas veces hemos de dedicar varias sesiones antes de intervenir de una manera eficiente en este dolor persistente, varias sesiones, pueden ser 2, pueden ser 3, a garantizarnos que el paciente está comprendiendo que nosotros nos hacemos cargo de su sufrimiento. Y este no correr al principio nos va a llevar a ser mucho más eficientes en la tercera, cuarta y quinta sesión, porque la persona está abierta a poder poner en duda algunas argumentaciones o algunas creencias que ya tenga. Es decir, si nosotros le hemos dado reconocimiento, podremos empezar a poner en duda su sistema de creencias. Pero si no le hemos dado el reconocimiento, la gente no te va a escuchar. Te va a decir, yo mismo tuve un dolor de espalda, me quedé clavado de la espalda, no sé cómo se dirá eso técnicamente, clavado de la espalda. Llamé a mi médico, que es un buen amigo, mi médico de cabecera, es un buen amigo. Le llamo y le digo, oye, tal, que me duele la espalda, que estoy jodido, que no puedo respirar, ¿sabes? Me tenía aquí como un cinturón, hostia, estoy jodido, no puedo respirar, no sé qué. Y entonces él me dice, esto es tu cerebro que te está mandando señales erróneas, ¿no? Y le digo, hombre, tío, no me digas esto por teléfono, coño. O sea, me está doliendo la espalda, ¿vale? O sea, claro. Al cabo de 2 días me lo puedes decir. Me dices, hostia, vamos a ver, tómate esto, tómate lo otro. Si en 2 días no mejora, vamos a ver, porque a lo mejor está pasando otra cosa, ¿no? Si él se hubiera tomado 2 días en hacer eso, yo hubiera estado más abierto a recibir la información. Esto es tu propio sistema de creencias, ¿no? O es tus propios pensamientos que te están estresando aún más. Pero necesitamos la confianza para poder creer eso. Uy, perdona, Víctor, un momento, que voy a poner a ver, que se me está terminando la batería. Un momento. Espera, que si no habrá... ¿Me oyes bien? Yo sí. Vale, perfecto. Ahora ya está. Vale, perfecto. Perdona, ¿eh? No. Vale. Ok, claro, entonces, tiene que haber una fase que a veces no, seguro que es la más importante de este reconocimiento del dolor y acompañamiento hasta que el paciente o la persona esté preparada para ir recibiendo esta información. Exacto. Es decir, hay una primera parte de acoger la teoría del paciente, donde claro. cuando tú haces la primera intervención, cuando tú haces la anamnesis y tú escuchas al paciente o a la paciente, ¿no? Y tomas nota de las cosas que le pasan y le haces preguntas y te interesas por su estado, ¿no? Al principio yo creo que es muy importante permitir que el paciente exprese su propia situación. Cuando expresa su propia situación, y estoy hablando genéricamente, ¿no? Porque siempre habrá alguna excepción, pero pocas, pero siempre habrá alguna, cuando yo estoy escuchando la historia del paciente, yo debo dedicarle un tiempo a darle un reconocimiento al paciente y un reconocimiento a su dolor y un reconocimiento a las cosas intentadas por el paciente que, aunque no hayan funcionado,
han sido hechas desde la mejor intención. Y yo puedo decir, ¿no?, cuánto sufrimiento has podido soportar con esto y soportas con esto, y qué difícil para tu pareja o para tu familia, ¿no?, acompañarte en este dolor, no es fácil, ¿no? Porque claro, generalmente el paciente está irritado porque los demás le dicen a mí que no se queje o que no para tanto o que se mueva o que haga cosas, ¿no? Y el propio dolor y el propio miedo hace que la persona se mueva menos, evite situaciones, ¿no? Entonces, normalmente el paciente que padece de este dolor, al final es un incomprendido. Por eso decía antes que acaba yendo un poco como a la guerra, ¿no? Porque es como decir, alguien tiene que acoger esta molestia que yo tengo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo pienso que el profesional, y yo lo trato con este tipo de pacientes también, ¿no?, como psicólogo, porque al final el psicólogo trata con muchas cosas que no se ven también, ¿no? La ansiedad muchas veces no se ve, o la depresión muchas veces no se ve, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante dar este espacio de reconocimiento, ¿no? De, hostia, cuán jodido has estado con esto, ¿no? Y cómo de dura es la vida con esto. Y sin embargo, podemos hacer algunas cosas, ¿no? Es como abrimos a la esperanza sin correr. Sin correr. Vamos a hacer un tratamiento, al principio puede ser una cosa que tú puedes vestir como evaluativa, voy a hacerte unos primeros movimientos orientados a ver si podemos desbloquear un poco, pero mi objetivo no es ahora quitarte tanto el dolor como conocer tu cuerpo, ¿sabes? Es decir, tener algunas estructuras, diríamos, de comunicación que permitan que el paciente se sienta acogido sin tú tener la presión de resolver ese dolor de manera inmediata, ¿no? Y te permite un poco ir entrando en el mundo del paciente y para poder luego cuestionar todas esas creencias que el paciente tiene, ¿no? Yo recuerdo una vez, lo explico muchas veces porque era con Pau, yo no sé si estabas tú ese día, pero un día tenía un dolor de rodilla y hostia, y estaba con Pau, y le digo, hostia, me duele la rodilla y tal, y le digo, me duele la rodilla, digo, debe ser que estoy viejo. Y entonces me dice el tío, dice, no, la otra rodilla tiene la misma edad y no te duele, ¿no? Algo te ha pasado ahí. O sea, él hizo la intervención poniendo en duda mi creencia, ¿sí? Pero fijaros que Pau y yo ya teníamos esa confianza. Si Pau me hubiera dicho eso sin tener ninguna confianza, acabo de conocerlo y yo le digo, Claro. tengo un dolor de rodilla y creo que es porque soy mayor, y él me hubiera dicho, bueno, la otra rodilla tiene la misma edad y no te duele, a lo mejor me hubiera pillado, pero a lo mejor hubiera dicho, pues vaya tío tonto, ¿no? Porque no, hostia, que yo soy un tío mayor, ergo, lo normal es que me duela la rodilla y además que no vaya a mejorar, porque eso va a ser toda la constelación de pensamientos que yo voy a tener cuando me duele algo, ¿no? Ostras, sí. Bueno, bueno, yo he hecho varias formaciones contigo y la verdad es que cuando explicabas esto, pensaba interiormente, ostras, qué sentido, o sea, este sentido común total, ¿no? Pero nadie, es decir, en todas las formaciones que he hecho, nadie te dan teoría, te dan técnicas, que está súper bien y son súper buenas. Y claro, te vas con todo esto a la consulta, pero joder, si no tienes en cuenta esto que estás explicando y te crees que, bueno, yo haré aquí la primera, el paciente me lo aceptará de narices, como yo lo he aceptado en el curso, que he pagado y que lo veo ya con buenos ojos, pues el paciente pasará lo mismo. Trata, hostia, que no va, que no lo ve bien, no sé qué, te frustras y empieza aquí bueno, Pero ¿cuánto tiempo ha tardado el profesional en llegar a cuestionar su sistema de creencias? Es decir, tú fíjate, cuando tú ya vas a apuntarte a una formación donde hable un neurólogo con este tipo de teoría, cuando tú ya vas a esta formación es porque tú ya estás abierto a la posibilidad de creer lo que este hombre va a contar. ¿Me explico? Para que tú estés abierto a esa posibilidad de creer lo que este señor me va a contar, yo tengo que haber cuestionado primero el sistema de creencias que tenía yo antes. Y es que el dolor X, ¿sabes?, tiene que ver con la causa A. Entonces, cuando yo ya llego diríamos, al curso de este señor, yo ya vengo abierto a la posibilidad de que tú me cuentes una nueva cosa, porque yo ya me he dado cuenta de que las cosas que yo tengo no están siendo suficientemente útiles. Todo ese itinerario te ha podido llevar años. Sí, cuando tú has llegado a un curso, ahora me lo invento, con Leo Freiboom es decir, tú ya llegas después de haberte cuestionado
un montón de cosas. Y entonces, claro, te entregas un poco diríamos, a la disrupción de la teoría de un profesional. Pero claro, un paciente no ha hecho ese recorrido. El paciente viene con su dolor y con su ibuprofeno y con su médico que le ha dicho que tiene que nadar. ¿Sabes lo que te quiero decir? O que le ha dicho que se ponga hielo. Sí, totalmente. Y entonces, le han dicho claro, mensajes totalmente contrarios a los que tú les dirás, ¿no? Claro. Exacto. Y entonces tú le vas a alargar una movida que el tío dice, pero este tío, o sea, lo que hay que lograr es que el paciente esté en ese estado en el que tú estabas cuando tú fuiste al curso de Goicoechea. Y eso te tiene que llevar 2 o 3 sesiones como poco si eres la hostia. Es decir, cuando yo estuve abierto a la posibilidad de que el gluten podía causar o podía empeorar el dolor, cuando yo estuve abierto a esa posibilidad, ¿cuánto tiempo llevaba yo de una práctica clínica tradicional de relación causal, causa-efecto, ¿no? Tú tienes esto porque la espalda la tienes así. Y entonces, como tienes la espalda así, te duele la cadera. Ahora te das cuenta de que no, puedes estar comiendo algo inflamatorio que te está jodiendo y entonces lo de la cadera no es tan importante. Pero claro, es lo que os digo, tú has llevado un camino hasta llegar ahí. Tu paciente no, llega allí con un dolor de espalda y se va sin el gluten. Y el tío dice, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, hay que cuidar eso. Claro. Y eso nos cuesta entenderlo, coño. Claro. Sí, no, totalmente. Es que claro, me tocáis temas. Dime. Que me tocáis unos temas que me pongo, pero cachondo. Muy bien. Y has hablado de las etiquetas, ¿no? Que muchas veces dan este reconocimiento a la persona. Por ejemplo, fibromialgia, ¿no? Digo, hostia, ahora ya sé que tengo, ¿no? Tengo fibromialgia. Pero al mismo tiempo, estas etiquetas muchas veces también pueden, entre comillas, cronificar o empeorar incluso, pues, toda la sintomatología de la persona, ¿no? En este caso, el dolor. ¿Qué opinas de las etiquetas? Es que, al final, no hay nada bueno ni malo. Me refiero, hay ciertas personas que el etiquetado les funciona de puta madre. Es lo que decíamos antes. Gente que dice, oye, pues yo tengo fibromialgia. Y entonces la persona dice, pues no quiero. Y me pongo a andar. Y me quito el azúcar. Y hago no sé qué. Y hago yoga. Y hago tal. Y por mi chocho moreno, resulta que estoy mejor porque me he activado, me he movido, he empezado a hacer cosas. ¿Sí? Pero eso es una persona. No sé qué he hecho. Ya sé lo que me ha pasado. Ahora me he quedado yo sin batería. Sí. Bueno, no sin batería, sin la batería de la luz. Porque ya voy de pijo y entonces me he puesto la luz, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que mucha gente cuando es etiquetada, hay veces que tiene una reacción que es interesante. Pero como tú muy bien has dicho, mucha gente cuando es etiquetada lo que hace es como paralizarse. La etiqueta lo paraliza. ¿Vale? Es como decir, el hecho de que yo tengo esto va a impedir mi recuperación o ya no tengo arreglo. Entonces, por eso te digo que hay casos y casos. Yo siempre soy un poco del tanteo, ¿sabes? De tantear a la persona. ¿Tú qué piensas sobre eso? O desde que te dijeron esto, ¿tú qué dirías? ¿Que has mejorado o empeorado? Son preguntas que parecen banales, pero que te van a dar una información muy importante, ¿no? Es decir, bueno, y entonces a ti te dijeron que tenías fibromialgia. Tú, desde que te dijeron que tienes fibromialgia, ¿dirías que estás mejor o estás peor? La gente te va a decir. Claro. ¿Dirías que la etiqueta te sirvió para movilizarte, para empezar a hacer cosas y cuidarte mejor? ¿O dirías, por el contrario, que la etiqueta te ha caído como una losa? Y entonces la persona te responde y ahí ya abres el camino. Si no te interesa la etiqueta, la puedes poner en duda. Podrías decir, bueno, podría ser fibromialgia o podría ser otras cosas. Hay algunos tipos, ¿no?, de neurologías sensibles que pueden generar también ciertos dolores, pero que con activación de tal cosa o con no sé qué mejora mucho. Es decir, puedes jugar con la etiqueta si la persona no la quiere, y si la persona la quiere, tenemos que poner lo que yo siempre digo, un apellido a la etiqueta, ¿no? Ser, por ejemplo, un fibromialgico movido, ¿no? O reciclado, ¿no? Es decir, añadirle un apellido a la etiqueta para que no nos limite tanto.
Claro. Sí, sí. Al final es lo que tú decías, ¿no? De tener tiempo, y no querer ir deprisa para tener el tiempo para entender cuáles son las creencias, cómo piensa acerca de su dolor el paciente o la persona que tienes delante tuyo para hacer después tener la mejor estrategia posible para poder persuadirle, ¿no? Claro, sí, 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 tal cual. O sea, al final, cada persona te proporciona un espacio terapéutico diferente. Es por eso, es por eso que las ciencias de la salud no son ciencias puras, sino que son modelos clínicos basados en modelos científicos. Pero no es exactamente lo mismo. Quiero decir, al final es muy difícil hacer una ciencia eficiente cuando tenemos en cuenta que cada persona tiene unas connotaciones diferentes. Es decir, la cultura de la persona, la familia, la pertenencia, hay muchas cosas que la persona está poniendo sobre la mesa o sobre la camilla, Claro. que van a hacer que un tratamiento sea o no eficiente. Y depende mucho del tipo de entrega que tenga el paciente, pues ese tratamiento funcionará bien o mal. Cuando estamos intentando hacer un estudio, ahora me lo invento, un estudio, supongamos, para el dolor del hombro de no sé qué, vamos a hacer este ejercicio o este movimiento, ¿vale? Cogemos a 10 personas, pero estas 10 personas que van a hacer este movimiento probablemente son de 10 padres diferentes. Es decir, que puede ser que alguno empeore con el movimiento. Al final tendremos una evidencia de que el 70% de la gente mejora con este ejercicio. Pero ¿qué pasa con el otro 30%? ¿No? Al final hay un 30% de gente que queda fuera, y yo siempre digo, esos son los míos, ¿no? Que son los que se resisten al enfoque científico, porque es, y que hay más científico que trabajar con esta gente, ¿no? Al final es, hostia, es que a mí me interesan a los que no les funciona el protocolo. A los que les funciona el protocolo, pues que le den, que ya lo tienen arreglado. Los que no funciona el protocolo son los que nos interesan, los que tenemos que pensar de qué familia viene este, o de qué, ¿no? De qué sociedad viene esta. Cómo, por ejemplo, cómo fue vista la queja del dolor en mi casa. Por ejemplo, a mí mi padre me decía, como te dé una hostia yo, te vas a quejar pero con razón, ¿no? Como diciendo, aquí cuando te duele algo te callas la boca. Claro, yo he peleado el Campeonato de Europa de kickboxing con un pie roto en el cuarto asalto y he hecho 6 asaltos con el pie roto. Pero el pie roto, que fue salirme del ring y tenerme que llevar con ¿cómo se llama esto? ¿Muletas o...? Con muletas, sí, traerme las muletas para poder bajar del ring. Y yo digo, fíjate cómo te engaña el cerebro, ¿no? Porque digo, tengo un pie, los 2 metatarsos partidos, y yo peleo 6 asaltos, es decir, y doy hostias a punta pala con eso. Pero claro, cada persona es un mundo. Yeah. Hay quien tiene baja tolerancia, y entonces eso, tenemos que trabajar con esa persona igual, ¿no? Claro, claro. Hace ya unos meses atrás, Víctor, en Twitter colgué un tweet, esto que estamos también en Twitter, aparte de Instagram, por si Me encanta. también estamos en Twitter. Entonces, nada, critiqué, entre comillas, o puse en cuestión una frase típica que se dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿no? Y yo comenté que esta frase, hostia, dices, quizá vamos un poco también lo que estabas diciendo antes, es decir, hostia, una frase como, entiendo la teoría, ¿no? Es decir, cuando tú tienes en cuenta la teoría, pues puedes decir, bueno, esta frase tiene un sentido teórico, ¿no? Pero después la teoría se tiene que aplicar en la práctica, ¿no? Y quizá decir esta frase de que el sufrimiento es opcional, cuando, desde mi punto de vista, si el dolor tiene algo, es que emocionalmente te haga sufrir para buscar un cambio, es decir, si al final el dolor no te provocara ninguna emoción, pues quizá no buscaría su objetivo, que es cambiar alguna cosa, ¿no? No te dolería. No te dolería. No te dolería. Claro, si no generara nada, sería una molestia que sería sostenible perfectamente, como el pelo. El pelo no te duele, tú tienes pelo, yo no tengo pelo, pero tú tienes pelo, tú no notas el pelo. Por lo tanto, eso no te molesta. Tendrías un dolor, pero no. Claro, el problema del dolor o el sufrimiento es todo lo que desencadena. Claro. Y yo como profesional de la salud, o tú como profesional de la salud, no solo trabajas con lo que causó el dolor, sino con todo lo que desencadena. Y desencadena muchas movidas, ¿no?
de entrada hay una serie de pensamientos que vienen a apoderarse de la mente de la persona que está sufriendo y que esos pensamientos pueden ser o no reales. Quiere decir que yo, por ejemplo, yo pensaba, imagínate, cuando tuve este dolor de espalda y llamé a mi amigo, yo tenía este pensamiento de verdad, decía, no podré correr una maratón. Pero es que yo no he corrido una maratón en la puta vida, ni siquiera, o sea, ¿sabes? Ni siquiera corría. Pero de repente me venía un pensamiento que me decía, joder, tío, ya no podré correr una maratón. Y yo decía, pero esta mierda de pensamiento, ¿de dónde sale? ¿No? Pues sale del dolor, sale de pensar, estoy jodido. Me venía un diálogo interno de estoy jodido, estoy jodido. Yo tenía que luchar con este estoy jodido. Y entonces pienso, ¿los pacientes les pasa esto? Entonces, ¿y qué le vas a decir? No, no estás jodido, tira para adelante, ahora si estás estupendo. No, mi abuelo sí que estaba mal y con 93 años se puso a hacer yoga. Y tú dices, hostia. Claro, todavía te tira más para la mierda, ¿no? Porque dices, hostia, si tu abuelo que tenía 90 años ha podido hacer esto y yo con 40 pues no puedo. Se pone con mi alma a hacer mierda. Mierda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? O sea, yo lo tengo muy claro. Esto hay que tener mucho cuidado con lo que decimos a las personas y con eso no digo que yo lo pueda hacer perfectamente. Seguramente que la cago porque tengo boca, pero tenía yo un post también que creo que te lo copié. Esto del sufrimiento es opcional. Como diciendo, bueno, cuando te dueles, el sufrimiento no es opcional. Ahora, podemos hacer cosas para sufrir menos. Eso sí. Y creo que ese discurso sí que se le puede dar al paciente. Como decir, entiendo tal, te está doliendo mucho, estás sufriendo mucho. Y también es verdad que nosotros dos, como equipo, podemos hacer algunas cosas para sufrir menos. Y yo siempre hablo de sufrir menos porque eso sé que me lo van a comprar. Porque si la persona se siente sufriendo, me van a comprar el sufrir menos, pero no me van a comprar la ausencia total de dolor. Cuando yo le digo, no, ya verás, quedarás perfecto con esto, no se lo va a creer nadie, ¿no? Es algo que hemos de ir cultivando. Sí. Entiendo que aquí algo que también es muy importante, que es lo que comentabas, es en el momento que dices aquel mensaje, ¿no? Creo que muchas veces, lógicamente, lo que se dice es muy importante, pero quizá tiene más importancia en qué momento se dice, ¿no? Claro, sí. Por eso en las fases terapéuticas, ¿no? Es decir, a ver, hay profesionales que trabajan en una sesión porque no tienen más remedio, yo qué sé, yo trabajo en una sesión y ya está, ¿no? Trabajo una sesión de lo que sea y ya está. Pero normalmente los que nos dedicamos al tema del ámbito sanitario trabajamos con las personas varias sesiones. Y es fácil que tú te atiendas a una persona, yo qué sé, si yo tengo que, si soy un nutricionista y me viene una persona que tiene un problema que sea, pues yo ya sé que tengo que planificar que 5, 6 o 7, 8 o un seguimiento voy a tener con esa persona. Entonces, yo siempre lo que digo es cómo vamos a preparar el camino, ¿no? Eso que yo llamo la estrategia de la terapia, ¿no? Que es cómo voy a allanar el camino para poder hacer las intervenciones. Y entonces ahí es lo que justo lo que tú dices, no es lo mismo decir una cosa en la sesión 3 cuando yo ya he preparado el camino que decirla en la sesión 1 o no decirla nunca, ¿no? Entonces, cuando tocan las cosas es muy importante para el éxito de un tratamiento terapéutico. ¿Sí? Tú imagínate a alguien que, por ejemplo, yo, sobre todo con los estudios que se hacen, ¿no? En psicología es muy típico, en psicoterapia es muy típico. Vamos a hacer un estudio con depresión, se cogen 10 personas que tienen depresión, que vete tú a saber cuál es el origen de la depresión de cada persona, que puede ser diferente. Se cogen a 10 personas con una determinada sintomatología, y entonces se le ofrece un tipo de tratamiento, ¿vale? Pero cuando la gente entra en un programa de estudio, ya pone una expectativa placebo, que es muy difícil de objetivar eso. Es decir, es muy difícil hacer un tratamiento, tendría que ser un tratamiento como de doble ciego. Tú no sabes que te estoy haciendo un tratamiento psicológico, ¿no? Pero claro, si yo ya voy a visitar a un psicólogo, yo ya estoy depositando una expectativa que puede ser placebo o puede ser nocebo, depende, ¿no? Entonces, pues yo siempre tengo dudas o albergo algunas dudas con el tema puramente científico cuando intentamos organizar una movida científica. Porque lo que es muy importante para mí es la capacidad que tenemos como terapeutas de generar este efecto placebo propio de la persona. Y ahí necesito un tiempo para conocer a la persona, sus estrategias de motivación,
diríamos, su perfil de toma de decisiones, que es el suyo, no es el mío, ¿no? Y entonces cuando conozco eso, yo puedo usar eso para motivarlo y para generar diríamos, estas expectativas positivas acerca del tratamiento, ¿sí? Pero para eso yo tengo que partir de donde está la persona, no de donde estoy yo. Claro, claro, ¿Sí? Esto es vital, es vital. Antes has comentado, bueno, no estaba preparado, pero como he hecho varios cursos contigo y a mí la verdad es que me encantan, ya lo sabes, pues aprovechamos también este directo. Va a parecer que lo quiero vender. Bueno, ya te lo vendo yo, ya lo digo yo, no te preocupes. Pues bueno, que sepáis que Víctor da cursos, bueno, ahora no sé si presenciales ¿ya das presenciales o de momento online? Presenciales, pero todavía los míos privados no. Los míos privados no, pero estoy haciendo ya algunas cosas, diríamos, en empresas y, por ejemplo, en el Instituto Catalán de la Salud, ahora voy a hacer uno. Estoy empezando a hacer alguna cosa ya presencial, pero de momento estoy tirando con el online, que no ha dado más resultado. Vale, sí. Porque tienes un curso de persuasión y salud, sí. Que creo que aquí deben haber profesionales de la salud que, bueno, con esto que has explicado hoy, pues creo que tiene suficiente importancia como para, por un lado, saber transmitir, saber comunicar, saber ayudar a la otra persona, y por otro lado, yo también le veo pues una ayuda para saber aprovechar todo lo otro que tienes, ¿no? Es decir, todos los otros cursos que has hecho de técnicas, de lo que sea, después con esto lo puedes canalizar de una manera más óptima, ¿no? Es decir, es un 2 en 1. Es muy feo ponerme en la situación de hablar bien de mi propio curso, pero lo voy a hacer. Porque, claro, es decir, vamos a ver cómo lo explico yo esto para que no quede mal. Lo primero que pretendo yo explicarle a los profesionales es que la intervención técnica, es decir, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, como fisio, ¿vale? Yo puedo, eso es sin fin, puedo hacer aprendizajes y aprendizajes y aprendizajes y aprendizajes. Si nosotros tenemos un modelo estadístico, si hiciéramos un modelo estadístico donde podemos decir cuántos casos al cabo del año más o menos contribuimos a mejorar y lo pudiéramos escalar, yo qué sé, pues tantos casos me mejoran hasta 5, tantos casos hasta 7, tantos casos hasta 8, ¿vale? Lo que yo pretendo decir de alguna manera es que muchas más técnicas o más técnicas diferentes no te aumentarán esta puntuación hasta el 10. Es decir, no va a correlacionar que tú logres ayudar a muchas más personas con el hecho de saber muchas más técnicas, sino que lo que yo me he dado cuenta después de 25 años de práctica clínica es que hay veces que haciendo 4 o 5 cosas muy bien hechas, si las haces cuando toca y si las haces como toca y si las comunicas de una manera que es la potente, sí sales propulsado en ese porcentaje. Es decir, a veces menos técnicas y mayor conocimiento de cuándo hacerlas o de cómo prescribirlas o de cómo hablo con la persona, eso sí que genera la diferencia. Porque al final, yo qué sé, ahora me lo voy a inventar porque no tengo ni idea, pero una persona que haya hecho 25 formaciones diferentes, digo en fisio porque hemos hablado de fisios, que haya hecho osteopatía, no sé qué, tal y cual, pero además técnicas científicas basadas en punción seca, no sé qué, has hecho 20 cosas. Me las estoy inventando porque no desconozco, Has hecho 20 cosas. Y a lo mejor tienes otro tío que hace un método, ahora me lo invento, el método Pituso, del doctor Pitufo, y a lo mejor el tío que hace el método del doctor Pitufo tiene mejores resultados a la larga, al cabo del año, ha ayudado a más personas que el otro que ha hecho 25 técnicas y no sabía muy bien para dónde tiro y ahora qué técnica me toca aquí y ahora... ¿Por qué? Porque el tío que hace una sola cosa a veces se ha dedicado mucho tiempo en hacerla muy bien, en venderla muy bien. Y venderla no significa venderla económicamente, sino cuando yo te haga esto, te va a pasar esto y esto va a ser bueno para ti. Y eso es el discurso persuasivo. Esto va a pasar y esto va a ser bueno para ti. Y vamos a hablar y mientras estamos hablando yo te voy a contar cosas y estas cosas que van a pasar van a ser buenas para ti. Eso sería la base del discurso que diríamos
persuasivo. Y por otro lado tenemos lo que sería una implementación estratégica, que es cuando me toca decir las cosas. Que ya no es tan persuasivo, sino es una cuestión de optimización del tiempo. Y en este paciente, ¿cuándo le puedo decir y cuándo no? Y si lo tengo preparado, o si, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros o de las personas que están hoy aquí, que hay un montón de gente en este directo, cuántas personas a lo mejor como profesionales le han pedido a un paciente que haga determinados ejercicios y cuántas veces le han hecho los ejercicios? Pues yo te diría que, por ejemplo, en mi caso, lo tengo cuantificado. Y más del 85% de la gente que yo le pido los ejercicios los hace. Y yo creo que esto marca la diferencia. Si yo logro aumentar mi propio ratio de, diríamos, de conseguir que mis pacientes puedan seguir mis sugerencias, y eso puede aumentar ese porcentaje, yo mejoro profesionalmente como terapeuta, pero estratosféricamente. Porque yo sí que me dedico a apuntar. Este me lo ha hecho, este me lo ha hecho, estos me lo han hecho en primera sesión, estos me lo han hecho en segunda sesión, estos me lo han hecho en tercera sesión. Por eso yo sé que eso hay que decirlo en la tercera sesión y no en la primera. Sí, porque yo veo en mis números, lo veo en mi pequeña investigación, si quieres de estar por casa, con mi libreta, ¿no? Pero yo voy viendo, ¿ves? En la tercera sesión me entra esto, y me entra un 90% de las veces. Y si lo hago en la segunda, me entra un 60% de las veces. Por lo tanto, vale la pena esperarme a la tercera y preparar más en la segunda. Hay casos que lo veo a huevo, ¿no? Y vale la primera, pero este tipo de planificación estratégica de un caso también es importante. Porque nos ahorra un montón de... ¿Sabes? Es como decir, no voy a tirar... Lo que tú decías antes es una maravilla. No tiro mi mejor carta en la primera jugada, ¿no? O sea, no saco las en la primera... No, me guardo y me espero a un momento. Claro que puedo perder, obviamente puedo perder, pero las posibilidades de perder son muchas menores. Claro, claro. Esto comentabas antes lo de explicarle al paciente, lo de avanzarle y qué puede pasar y tal, y me venía a la cabeza lo que decían los jugadores del Barça cuando tenían a Guardiola, ¿no? Que los jugadores decían, no, es que nos decía que teníamos que jugar así y que pasaría esto, y pasaba, ¿no? Y digo, hostia, pues al final tendríamos que ser un Guardiola, ¿no? En nuestras consultas. Bueno, hostia, tío, ayer estaba preparando la clase de mañana, que empezamos mañana el curso, y estaba preparando un vídeo de una entrevista de Guardiola, o sea, que me lo has quitado de la... Me has hecho de puta madre. Pero efectivamente, pero es que Guardiola, fíjate, es un gran estratega, pero no solo Guardiola, muchos buenos entrenadores deportivos. Voy a poner el ejemplo del deporte, porque me parece que el ejemplo del deporte más o menos todo el mundo lo puede entender. A veces pasan también en la empresa, en el campo de la empresa, ¿no? El propio Steve Jobs, cuando presentó el iPhone, ¿no? Y mucha gente se reía, ¿no? Y él presentó el iPhone y dijo, bueno, vosotros os reís, pero dentro de 10 años va a haber hostias por tener esto. Y entonces él ya tenía el producto. Pero él sabía que iba a necesitar 5 o 6 años a lograr que la gente quisiera ese producto. Y eso es un planteamiento estratégico. Es cómo me lo voy a hacer para que la gente pida este producto. Nosotros no nos dedicamos a vender productos. Guardiola no se dedica a vender productos, pero Guardiola lo que intenta es generar un escenario. Y en ese escenario sabe que puede ganar. Lo que yo busco es que en los 10 primeros o 15 primeros minutos del partido yo tenga la capacidad como entrenador de que mis jugadores me hagan caso y creen ese escenario donde vamos a jugar mejor que el otro equipo. Luego puede ser que perdamos, pero si los llevamos a nuestro terreno ganaremos. Pues el trabajo del terapeuta es un poco parecido. Aunque os parezca un ejemplo traído forzoso, pero el trabajo del terapeuta es lo mismo. Yo tengo que preparar un escenario donde la opción más sencilla para la persona es la cura. ¿Sí? Y ahí yo voy a dedicar el tiempo. Por eso digo que hay veces que voy a dedicar un tiempo que me va a permitir ahorrar tiempo, porque dejo de pelearme con el paciente. Dejo ¿sabéis? Cuando quiero correr, cuando empiezo a imponer,
el paciente se resiste de alguna manera y entonces pierdo más tiempo. Y de la manera que yo estoy proponiendo el trabajo es, no, vamos a preparar un escenario donde al final la persona cae, decimos en catalán, de cuatro patas, ¿no? Cae de cuatro patas como, venga, se entrega. ¿Por qué? Porque está yendo por un camino que, hostia, que se ha preparado bien, ¿no? Claro, claro. Al final sería que te lo compren, ¿no? No que tú vayas a vender algo, sino que sea el paciente que te vaya a comprar lo que tú le puedes ofrecer, ¿no? Claro, o que por lo menos lograr el interés en el producto. Claro. Mira, te pongo un ejemplo de esta podcast. Yo me he adelgazado, ¿vale? Me he puesto a correr como un hijo puta y porque tengo aquí un circuitito delante de mi casa. Entonces me he adelgazado 7-8 kilos. Entonces me voy a mi casa a comer con mi familia. Y entonces nos juntamos con otra burbuja, ¿vale? Y entonces el papá de la otra familia dice, hostia, tío, te has adelgazado. Digo, sí. ¿Y cómo has hecho? Y entonces aquí pueden pasar dos cosas, y es que yo le diga, mira, tío, me bajé una aplicación, me compré unas zapatillas, me puse a correr, porque, tío, me siento súper bien desde que corro, tal, y entonces me convierto en un chapas de un señor que tiene sobrepeso, que pesa 105 kilos y que no ha hecho deporte en su puta vida, y que tiene 3 clavos en la espalda, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero claro, o la otra cuestión es, bueno, he empezado a hacer alguna cosa porque en el parque he empezado a hacer alguna cosa, pero vamos, ¿sabes? Que me diciendo, no hagas. Y entonces él me insistía, no, pero tío, ¿qué has hecho? Pero tío, ¿qué has hecho? Digo, nada, he empezado a dar vueltas aquí en el parque, pero tú no lo vas a hacer, ¿no? O sea, no... Hostia, pero ¿cómo empezaste? No, y entonces, no lo va a hacer, pero ya él estaba mosqueado, pero entonces, ¿cómo hiciste? Entonces ya empecé a decirle, no, me bajé una aplicación que me hacía pues 1 minuto de correr y 1 minuto de caminar. Y dice, hostia, eso podría hacerlo yo. Él ya empezaba, ¿sí? Esta cosa de yo no le empujaba y entonces él era el que intentaba. No sé si me quería comprar, pero estaba curioso y hemos de lograr ese estado. Que el paciente diga, entonces, ¿qué hago? ¿No? Pero entonces, vale, entonces, ¿qué hago? Que se ponga así, ¿no? Como, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Claro. Entonces, no sé, hay que correr. Sí. Perfecto. Bueno, Víctor, la verdad es que estaríamos, no sé qué hora es, pero bueno. Casi la hora. Sí, casi la hora. Vale. Pues, bueno, si te parece, lo dejamos aquí. No da para más, el dolor crónico no da para más. La única cosa que yo diría a modo de resumen simplemente es, para los profesionales, yo creo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es muy importante este espacio de dar reconocimiento al dolor, como diciendo, hostia, entiendo que estás muy jodido, darle reconocimiento a la persona como un guerrero que está luchando contra el dolor, o una guerrera que está luchando contra el dolor, ¿no? Como decir, eres una madre y eres una buena madre porque a pesar de todo el trabajo que te dan tus hijos y con todo el dolor que tú tienes, sí, esta cosa de tomarte 1 minuto en devolverle al paciente, ¿no? Que te has dado cuenta de su sufrimiento. Esto sería la recomendación básica que le daría a los profesionales, junto con esta siguiente idea, es decir, aprendamos a preparar la intervención, ¿no? Como no intervengas de manera compulsiva, sino aprende un poco a pautar la intervención, ya llegaremos ahí, ¿no? Como ya llegaremos a hacer eso. Y para las personas que nos han escuchado, que a lo mejor no son profesionales, pero que padecen dolor o tienen gente alrededor que tienen dolor, sí que yo les diría una cosa que es interesante y es que todo ese torrente de pensamientos que nos aparece cuando tenemos dolor y ese torrente de pensamientos que nos paraliza y nos tensa, nos estresa y nos hace caer justo en un bucle donde en lugar de calmar mi dolor, cada vez lo voy encabritando. Por lo tanto, el paciente va empeorando el problema cuando recibe esos pensamientos que son tan locos. Entonces yo lo que le digo a la gente que nos pueda estar viendo hoy aquí es registren estos pensamientos, yo diría apuntar los pensamientos que te abruman, apúntalos, porque yo podría ponerlos en duda. Es decir, podría ser que esos pensamientos no fueran ciertos del todo. Y como yo pensaba que ya nunca más podría correr una maratón,
y sin embargo 2 o 3 años después de mi dolor de espalda y ahora estoy corriendo, no una maratón, pero estoy haciendo más o menos 10 kilómetros, y yo mismo pensaba que era imposible con mi artrosis en la cadera y toda la hostia, y lo estoy haciendo, y entonces yo mismo me doy cuenta de que, hostia, pues algunas creencias han cambiado, pero me ha llevado 2 años y soy un profesional. Por tanto, yo le diría a la gente, oye, todas esas cosas que creemos sobre nuestro dolor podrían no ser ciertas, vamos a ponerles un interrogante, ¿no? Y vamos a darnos un tiempo a poder modificar esos pensamientos, que eso también sería un buen trabajo. Genial, Víctor. Yo creo que, como siempre, los directos contigo son geniales. Y para terminar, a todos aquellos terapeutas que les interese lo que has comentado antes de la formación online, ¿cómo pueden contactar contigo? Bueno, es fácil, tío. En mi bio, si vais a mi bio, está el enlace para la formación. O sea, más fácil imposible. Pero también es verdad que he dado mucho la chapa estos días. Por eso, cuando me has dicho ayer o esta mañana, me dijiste eso de que, joder, tío, que siempre sales tú, ¿no? Y digo, hostia, a ver si soy un pesado, ¿no? Porque tengo un poco de miedo de ser un pesado. Entonces, no os apuntéis, joder, que ya está pecado. No os apuntéis y pasar de ir a la bio y pasar de clicar justo en el enlace, porque ahí vais a leer aquello, os vais a querer apuntar y os vais a meter en un lío. O sea, que no os apuntéis. Bueno, Víctor, nada, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, tío, por este rato. No, a ti por estar aquí un domingo a las 7. O sea, que muchísimas gracias a ti. Y nada, y muchas gracias a todas y todos que habéis estado en este directo. A quien le interese o quien hoy no ha podido estar y diga, ostras, a fulanito o fulanita le puede interesar. Que sepáis que lo voy a guardar en mi canal de Instagram, ahí lo podéis ver. ¿Vale? ¿Lo colgarás en YouTube luego? ¿Has logrado saber cómo hacer? No, lo tengo que mirar a ver cómo descargarlo para... Pero bueno, no sé, supongo alguna aplicación habrá. Buscaré más detenidamente a ver si hay algo. Sí. Vale, ok. Bueno, señor. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo con las personas a quien creas que le pueden interesar. Y ahora que te tengo aquí, pues me encantaría que me pudieras escribir un comentario sobre dar tu opinión sobre este vídeo que has visto o qué te ha parecido. Y por último, que sepas que si te interesa el contenido de mi canal, te puedes suscribir y darle a la campanita que te iré avisando a medida que vaya sacando nuevos vídeos. Nos vemos.